Empezamos que en la primera dispensación, ¿cuál fue? Estudiamos, a ver. Con Inocencia. La inocencia. La segunda. Eso también es conciencia. La conciencia. La tercera. La dispensación del gobierno humano. Ok. Y vamos a estar viendo el día de hoy la promesa. Ok. Vemos Promesa. la promesa. Ok. La inocencia desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. La conciencia desde la caída del hombre hasta Noé y ya el diluvio, y desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham es el gobierno humano. Y vamos a estar viendo entonces la dispensación de la promesa desde el llamamiento de Abraham, que es Génesis 12, hasta la promulgación de la ley, que es Éxodo 19. ¿Ok? Entonces, ese es el periodo que comprende la promesa. Vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 12. Génesis 12, le comparto la pantalla rápidamente. ¿Sí la ven ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahí vemos en Génesis 12 el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, entonces ahí ese es el llamamiento de Abraham, y ese llamamiento va con una condición y varias promesas. Se le dice la promesa porque este periodo está lleno de promesas. Entonces, ¿cuál es la promesa acá? A ver, o cuáles son las promesas, mejor dicho. ¿Quién me puede decir? A ver. Yo, que hará una nación grande y que Esa engrandecerá es su una nombre. promesa. Te haré una nación grande. Luego, ¿cuál más? Bendeciré y engrandeceré. Esa es otra promesa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Luego, ¿qué más? Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces, ahí lo pueden anotar. Ese es el llamamiento de Abraham y una promesa que está subdividida en varias promesas, vamos a llamarlo así, dentro de él. ¿Ok? A ver, perdón, que me están llamando. Bueno, hermano. Sí, ya me conecté ya, hermano. Ya arranqué ya, hermano. Ya comenzó la reunión ya. El ID está en el WhatsApp. El ID está en el WhatsApp. Ya, y dale ahí, pícale ahí. No. Te sigue el cartel de espera que el hospedador inicie la reunión. No, tienes que cerrar todo eso y volver a entrar de nuevo. Porque ya yo empecé la reunión ya. Es que ya estoy dando la clase ya, hermanito. Ahí, ve probándola ahí y en el WhatsApp está la idea que tienes que poner ahí. Le das a unirte a la reunión y le pones el numerito y entras sin contraseña, ¿viste?
como mismo hicimos la clase pasada. Pruébala ahí. Si no, ya estoy grabando la clase y después la ves en video, ¿sí? Ok. Bueno. Bien, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en que ahí está el llamamiento de Abraham y con esa promesa. Bien, entonces, recuerde que siempre vamos a ver al menos varios aspectos siempre que demos estas clases de la dispensación. ¿Cuáles son los 4 aspectos que siempre vamos a estar viendo? A ver, ¿quién me dice? En cada dispensación vamos a ver 4 aspectos siempre. ¿Cuáles son? El estado del hombre. El estado del hombre, ¿con más? La responsabilidad. ¿Qué más? El fracaso. El fracaso. Y el Juicio. Y el juicio. Y el El juicio. juicio. Entonces, vamos a ver cuál era el estado del hombre cuando comienza esta dispensación. Inocencia. A ver, ¿cuál era el estado del hombre? De inocencia. De Recuerda, inocencia, la hermano. dispensación anterior, que es la del gobierno humano, es desde Noé hasta el llamamiento de Abraham. Y hay un hecho que marca la dispensación anterior, que es la torre de Babel. Babel, ¿verdad? Y ahí es donde ocurre el fallo del hombre en esa dispensación, en que Dios le había dicho que se dispersaran por toda la tierra y ellos trataron de hacer lo contrario. Y ahí ese hecho es el que da origen al comienzo de las naciones. Por tanto, en el origen del hombre, cuando entra ahora esta otra dispensación, el hombre se había dispersado por todas las naciones, habían surgido los diversos idiomas, ¿verdad? Se habían multiplicado, habían crecido, pero ahora se añade algo más. Vamos a ir a buscar un momentico, Josué 24:2, y vamos a ver cuál era el estado del hombre ahí. Josué 24:2. A ver quién lo busca. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a Dios extraños. Ajá, entonces, ¿cuál era el estado del hombre ahí? Servían a dioses extraños. Pues estaba sumida, realmente la humanidad estaba sumida en la idolatría. Estaban en la idolatría, o sea, se habían dispersado en otros idiomas, etcétera, pero estaban sumergidos en la idolatría. Entonces, en medio de ese ambiente de idolatría, pues Dios llama entonces a un hombre y le hace una promesa con una condición. La condición es que salga de Ur de los Caldeos, de un pueblo idólatra completamente, y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y salió, ¿verdad? De ahí donde estaba, para seguir el llamamiento que Dios le había hecho. ¿Ok? Entonces, lo pueden anotar ahí en el estado del hombre, esa cita bíblica y los demás elementos que estuvimos viendo. ¿Josué qué, hermano? ¿24 qué? 24:2. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, como todas las promesas de Dios, las promesas de Dios son condicionales. La condición aquí era que Abraham dejara su tierra y su parentela y se uniera entonces y saliera a responder al llamado de Dios. No fue así del todo, completamente, él tuvo la buena intención, pero salió con Taré y con Lot. Taré era su padre, pero no pudo avanzar ni llegar a la tierra en sí hasta que Taré, su padre, murió. Y vemos que por el camino luego, pues, hubo problemas con Lot, porque no era parte realmente del llamamiento original que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, ahí hay una enseñanza maravillosa de obedecer a Dios realmente como Él nos pide las cosas, no a nuestra manera, no tratemos de ayudar a Dios. Pero, entre las promesas que Dios hace, fíjese que
si él cumplía la parte que le correspondía, pues Dios, que es fiel, pues él, la Biblia lo repite varias veces, el poder y la fidelidad de Dios para cumplir lo que él promete. Y que él haría posible cada una de esas promesas que él le dice entonces a Abraham. Ok. Bien, vamos a ver un momentico rápidamente. Alguien que busque Tito 1:2. Y alguien más que busque Romanos 4:21. Tito 1:2. Tito 1:2, Romanos 4:21 y Hebreos 11:11. Leo Tito 1:2. Por favor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ok. Dios cumple su promesa porque Dios no miente, Dios no es mentiroso. Y Romanos 4:21, ¿qué dice? Realmente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ok. Ahí está hablando también de la promesa que le hizo a Abraham y que Abraham creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ok, hay tres cosas por las cuales Dios cumple su promesa. Primero, Dios no miente. Segundo, es poderoso. Y tercero, Él es fiel. Ok. Entonces, ahí es esa garantía de la promesa para Abraham y que esa promesa realmente nos alcanza a nosotros. Y tenemos que creer esas características de Dios, porque como somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham, también esa bendición nos alcanza a nosotros, pues somos hijos de Abraham por la fe. ¿Ok? Bien, entonces vamos al segundo aspecto, la responsabilidad del hombre en ese periodo, en este caso, de Abraham y de su descendencia, tenían que cumplir una responsabilidad. ¿Cuál sería esa responsabilidad que tenía Abraham? Vamos a ver rápidamente. Génesis 15, del 5 al 6. Vamos a ver una extensión o una confirmación de la promesa. Génesis 15, del 5 al 6. Vamos a ver. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y lo fue contado por justicia. Okay. Bien, fíjense que ahí estaba complementando la promesa porque hasta ese momento Dios había bendecido a Abraham, pero faltaba lo de su descendencia todavía. Entonces el Señor le va confirmando y le va animando y le dice que mira al cielo, a ver si puede contar las estrellas. Luego en otra ocasión también le dice, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Pero es algo interesante ahí porque aunque detrás lo que está queriendo decirle no es que su descendencia sea exactamente con la cantidad de estrellas que hay en el cielo, sino que es una expresión y su descendencia será numerosa, pero una descendencia la está comparando con las estrellas del cielo y también la está comparando con las arenas de la tierra. Es interesante que Abraham tiene dos realmente descendencias. La de la arena, la multitud de la arena, habla de, recuerde que nosotros somos como polvo también, como la tierra, habla de la descendencia de la carne, de su sangre. Y la de que dice será como, mira tu descendencia, será como las estrellas del cielo, habla de la de arriba. Eso habla de los hijos de la fe. Entonces está hablando de una parte de su descendencia por la sangre, que serían los judíos, los israelitas, y la de las estrellas del cielo representa a la iglesia. Nosotros que somos de arriba, no de abajo, y que también somos una multitud como las estrellas del cielo y somos hijos de Abraham por la fe. Eso es algo interesante.
Pero fíjense, ahí viene la responsabilidad que tiene Abraham. Dice la Biblia en el versículo 6, ¿y qué hizo Abraham? Eso. Génesis 15, 6. Creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Pues creer la promesa de Dios. Evidentemente, en el caso de Génesis 12, él salió y al salir, con ese acto de salir, pues estaba demostrando que le había creído a Dios, ¿no? Entonces, la responsabilidad del hombre en esta dispensación es creerle sencillamente a Dios. Entonces ahí lo anotan. Y evidentemente actuar en consecuencia a esa fe que tiene. O sea, sus actos debían de respaldar la fe. ¿Ok? Entonces, parte de haberle creído a Dios de que multiplicaría su descendencia y de que la tierra que le había dado era la tierra prometida también, tenía que actuar en consecuencia a eso. Por ejemplo, él, no solamente él, sino él y su descendencia. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis 26:3 rápidamente. Vamos, Génesis 26, 2 y 3. Vamos, Génesis 26. 26. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ajá. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense cómo este es Isaac y es una confirmación, es la misma promesa hecha a Abraham, confirmada ahora es Isaac. O sea, están en el mismo periodo de la promesa y esa promesa es para Abraham y su descendencia. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mi mandamiento y mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál es la responsabilidad de Isaac? Pues creerle también igual a Dios y tenía la tentación ahí en ese momento Isaac de irse a la tierra de Egipto porque había hambre. En el versículo 1 habla de que había hambre, había escasez. Y entonces Dios lo reta a creerle también a él, le dice, quédate aquí, no vayas a Egipto, quédate en la tierra de la promesa. Y entonces también Isaac pues le creyó entonces en este caso a Dios también. Y esa era su responsabilidad, creerle entonces a Dios lo que él estaba prometiendo, lo que le estaba diciendo y actuar en consecuencia a esto. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de la descendencia pues tenían que creerle a Dios. Bien, entonces vamos al tercer elemento entonces que vemos siempre en las dispensaciones, el fracaso del hombre. Vamos a ver entonces. Hermano, una duda nada más. No me quedó muy claro, o sea, cuál es el punto o sea, cuál sería la responsabilidad del hombre en esta dispensación. ¿Cómo? ¿Cuál sería la responsabilidad? Creerle a Dios. Ok. Creerle a Dios. O sea, la promesa siempre iba con una condición. Entonces, esa condición implicaba creerle a Dios. ¿Ok? Tenía que salir de su tierra, de su parentela, le creyó a Abraham y salió, ¿verdad? A Isaac le dijo, no te vayas de esta tierra, tenía que creerle a Dios para que se cumpliera la promesa que le había hecho a Isaac, a Abraham y a su descendencia. Entonces era creerle a Dios. Esa era su responsabilidad. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es el fracaso del hombre respecto a esta responsabilidad? Entonces, vamos a ver que no solamente fracasa Abraham Abraham solamente, sino Abraham y su descendencia. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis 15, 6, le habló de creerle a Dios, ¿verdad? Pero ya en el capítulo 16, Abraham, su fe no fue perfecta en ese momento porque empieza a escuchar la sugerencia de su esposa de que como ella ya no tenía hijos y era estéril, ya eran avanzados en edad, recuerden que Dios le hace la promesa
a Abraham a los 75 años, y ya habían pasado alrededor de como 10 años por ahí, y nada, todavía no, no había tenido hijos. Entonces, la costumbre de aquellos tiempos era cuando una esposa no tenía hijos, pues lo que hacían era, y tenía esclava, pues le daban su señora a esa esclava para que tuvieran relaciones y tuvieran un hijo, y entonces ella prohijaban a esa criatura y adoptaban a esa criatura como hijo propio, ¿verdad? Entonces eso se estilaba hacer en ese tiempo, y lo vio a Sara como algo normal, pero la promesa era que Dios le iba a dar realmente, aunque Dios no le había dado el detalle de que iba a ser de Sara su esposa, quizás por eso Abraham un poco se desliza y sigue entonces la sugerencia de su esposa, y quizás pensó en su mente, pues bueno, es un hijo mío, pero a lo mejor no es de mi esposa, y entonces le siguió la sugerencia de Sara y tiene un hijo entonces con Agar, y el hijo que tiene es Ismael, que hasta ahorita tienen dolores de cabeza la nación de Israel por la descendencia de Agar, porque no de este hijo Ismael, de ahí vienen los ismaelitas, y de ahí viene toda esta serie de pueblos que rodean a Israel y que le quieren hacer mal a Israel, pues son realmente descendencia de Ismael, este hijo que tuvo fuera realmente de la promesa del plan perfecto que Dios tenía que dar. Entonces falla ahí Abraham, luego Dios le vuelve a hablar nuevamente a Abraham y le dice, Pregunta, a ver, esos pueblos actualmente, ¿quiénes son en específico? esos Estamos pueblos, hablando que tienen... Irán, Irak, los palestinos que están por ahí, toda esa gente que están ahí, vienen siendo descendencia de Ismael y de los pueblos que eran vecinos de Israel. Ok. Entonces, son los que hoy están produciéndole tantos problemas a los israelitas. Y mire de dónde viene la consecuencia de una desobediencia, de no creerle a Dios allá, pues todavía están arrastrando ese problema. Entonces, por eso tenemos que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, como cuando Noé, Dios le mandó a hacer el arca, dice que Noé hizo exactamente como Dios le mandó. O sea, Noé no se puso a pensar, bueno, aquí me mandó a hacerla con esta madera, no, pues no tengo de esta, voy a hacer de esta otra, o voy a usar este otro tipo de cosas. No hizo exactamente como Dios le mandó. Pero Abraham no fue así, le falló a Dios en eso y su fe ahí no fue perfecta. Entonces, luego, bueno, se endereza, pero ya había metido la pata. Pero ahí tenemos entonces, luego a Isaac. Isaac le toca entonces creerle a Dios también, y resulta entonces que Isaac no le cree exactamente a Dios también. Resulta que Isaac tiene, cuando se casa con su esposa, Rebeca creo que era, pues tiene en su vientre, pues hay gemelos, hay dos, y empiezan a pelear, a luchar, hay unos con otros ahí, y entonces van a consultar a Dios, y Dios le habla, dice que en tu vientre tienes dos naciones, pero el mayor servirá al menor, y voy a bendecir al menor. Entonces eso se lo dijo Dios antes de que naciera, y tenía Isaac y su esposa que creerle a Dios. Sin embargo, cuando tienen entonces a Jacob y a Esaú, la tradición era que el primogénito era el que se llevaba la primogenitura, la doble bendición. Y Jacob, Isaac, su intención es bendecir a Esaú porque era el que mataba. Y entonces, pero Dios había dicho desde antes que naciera que el mayor iba a servir al menor y que él iba a bendecir al menor, en este caso a Jacob. Y entonces resulta que Isaac, ya ciego, ya avanzado en edad, pues va a bendecir a Esaú, pero realmente ocurre con una artimaña que utiliza Jacob, se disfraza de Esaú, y en realidad Jacob, tratando de bendecir a Esaú, realmente quien bendice es a Jacob. Pero ahí no le creyó él a Dios, sino que trató de hacer las cosas a su manera, así que le falló a Dios en ese sentido también. Lo mismo sucede entonces ya
Esa la historia viene en la que le acabo de contar ahora, en Génesis 25, del 21 al 23. Ahí viene el fracaso de Isaac. Luego viene entonces el fracaso de Jacob. Entonces el fracaso de Abraham fue Ismael. ¿Eh? El fracaso de Abraham fue Ismael. Fue Ismael, exactamente. Y el fracaso de Isaac, él trata de bendecir a Esaú cuando Dios le había dicho que tenía que bendecir a Jacob, que era el menor. ¿Verdad? Entonces el fracaso de Isaac es... En Génesis 27:33, ahí viene lo relacionado con el fracaso de Isaac. El fracaso de Jacob también, entonces, es que Dios le promete a Jacob que iba a estar con él y que lo iba a bendecir, ¿verdad? Y entonces él hizo un pacto con Dios, etcétera. Pero cuando entonces tiene a sus hijos, empieza a haber una serie de problemas. Pierde los hijos, se levantan contra el hijo que había tenido de su esposa amada, contra José, y lo dan por muerto. Luego cuando van a Egipto, que hay un hambre terrible, pues dejan preso a Simeón y luego quieren reclamar a Benjamín. Y entonces se molesta Jacob pensando que Dios no está con él, de que todas estas cosas malas le han sucedido cuando Dios le había prometido de que iba a estar con él, de que lo iba a bendecir. Entonces ahí Jacob no le está creyendo a Dios, realmente está aferrándose realmente a las circunstancias, a las cosas que está viendo, y entonces ahí le está fallando a Dios. Ahí lo pueden buscar ustedes en Génesis 42:36, vamos a buscar en un momentico. Génesis. Ahí, bueno, la escena que le estoy contando. Y entonces vemos cómo se aferra entonces Jacob a no mandar entonces a su otro hijo a Egipto. Piensa que todo le ha salido mal, que al parecer Dios se ha apartado de él. Y realmente no era así, era todo un plan de Dios. Él tenía que haberle creído a Dios de que realmente Dios iba a cumplir lo que había prometido, que lo bendecería a él y a su descendencia también. ¿Okay? Entonces, Jacob tiene hijos, y los hijos, pues también entonces le empiezan a fallar a Dios también, porque la promesa era para ellos de que los iba a bendecir también, pero se ponen ellos celosos de que Jacob estaba favoreciendo a José nada más, y entonces tratan de deshacerse de él, y lo venden como esclavo, etcétera, todas estas cosas, y hay ese celo, pero hay incredulidad, porque si le hubieran creído a Dios realmente, hubieran creído que a pesar de que Jacob hubiera estado favoreciendo a José, pues a ellos le iba a tocar la bendición, porque Dios había prometido que los iba a bendecir a toda esa descendencia. Entonces ahí dejan de creerle a Dios, y todos esos pecados que ellos cometen es a causa de que no han creído de que realmente la bendición de Dios está con ellos. De ahí, ese es el fracaso que tienen los hijos de Jacob, no le creyeron a Dios también. Después que se resuelve el asunto de que José los reconoce, los recibe, los manda a buscar a Egipto, entran como 70 personas a Egipto, y ahí empiezan ellos a multiplicarse realmente, pero los hijos de Israel pues no le creen entonces a Dios tampoco. De ahí lo que sucede es se apartan ellos realmente de Dios, se olvidan de Dios y no creen las promesas de Dios. Entonces, vemos que toda esta dispensación de la promesa, donde ellos tenían que aferrarse a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, pues no le creen plenamente a Dios en todo este sentido, y a causa de eso entonces, pues vienen las consecuencias.
viene la tercera parte entonces de lo que vemos en las dispensaciones, que es el juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios entonces? Pues son 400 años entonces de esclavitud que tiene la descendencia de Abraham en Egipto a causa de que no le habían creído realmente ellos a Dios. Cada generación pues le estaba fallando a Dios, no creía en la promesa de Dios y por eso pues, quedaron esclavizados 400 años en Egipto. Bien, eso, esa promesa y a la vez una profecía, perdón, ese juicio y a la vez una profecía que sabía Dios que se iba a cumplir, la encontramos en Génesis 15, del 12 al 14. Génesis 15. Ok, ¿alguien que la pueda leer? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ok. Ya, entonces ahí tenemos entonces el anuncio de que esto iba a venir realmente. Pero realmente ese es el juicio o la consecuencia entonces que Dios demanda sobre ellos o manda sobre ellos porque no le creyeron a Dios. ¿Ok? Entonces ahí viene una serie de elementos que estaban, que pasaron esos 400 años de esclavitud, pues tuvieron que trabajar para el faraón, esclavizados, tuvieron que coser ladrillo para hacer diversas construcciones, diversos templos, eran azotados, eran castigados, todo eso a consecuencia de que realmente no le creyeron a Dios. Sabemos esto en parte y que, bueno, al fin se habían olvidado un poco de Dios, porque cuando se cumplen los 400 años, realmente fueron un poquito más, 430 años, cuando Dios llama entonces a Moisés en la zarza, le dice, el clamor de mi pueblo ha llegado a mi presencia. Cuando empezaron a clamar a Dios, no fue antes, sino en ese tiempo, después de 430 años, es que empiezan ellos a volverse a Dios y empiezan a clamar a Dios y a recordar a Dios las promesas que le había hecho a Abraham. Entonces es que ellos se vuelven a Dios. Y entonces, bueno, es que ocurre la liberación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el juicio de Dios. ¿Ok? Bien. Aún así, Dios confirma en esta etapa, una vez más, las promesas que había hecho. Entonces, Abraham, vamos a ir un momentico, Éxodos, capítulo 6. Versículo 6. Éxodo 6. Versículo 6. Éxodo, ¿qué, hermano? Éxodo 6, Perdón. Éxodo 6:6, por favor, alguien que lo lea. Ok, sí, gracias. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Sigue. Sigue. Y tomaré por mi pueblo, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo los daré por heredad, yo Jehová.
¿Ok? Entonces, fíjese cómo ahí Dios le da